Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todos los conectados. Ya los estoy viendo aquí. Como siempre, les pido que cualquier percance con el audio, con la conexión, siempre me lo dejen en los comentarios porque los estoy leyendo, tanto a los que nos están viendo del Facebook como de YouTube. Así que agradezco mucho sus aportes siempre. Darles el cordial saludo de parte de todo el equipo de responsabilidad social universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería y de nuestro director, el ingeniero Sergio Cuentas Vargas. Hoy tenemos un tema que no hemos tocado antes, que es reportes de sostenibilidad social y ambiental, eh, con un capo en el tema, así que estoy bastante entusiasmada también de escuchar esta presentación. Quien nos va a acompañar hoy es Ricardo Cuba. Él es consultor en sostenibilidad empresarial con 12 años de experiencia en el tema. Es máster en responsabilidad social y sostenibilidad empresarial por la EADA de España. Es egresado del Programa Internacional de Responsabilidad Social Empresarial del Tecnológico de Monterrey, auditor líder IRCA, certificado en sistemas sociales, la SA 8000, SMETA, Derechos Humanos y Derechos Laborales, auditor de las normas ISO 9001, que es la norma de calidad, ISO 14001, es del sistema de gestión ambiental, y la ISO 45001, que es seguridad y salud en el trabajo, e ISO 37001, anticorrupción. Además, es profesional certificado en relacionamiento con grupos de interés y aseguramiento de la norma AA1000 por Accountability del Reino Unido, y ha elaborado y auditado más de 80 reportes de sostenibilidad GRI, y es docente de posgrado en diversas universidades. Así que, como ya les comentaba, va a ser un, va a ser una charla, creo, bastante didáctica y, bueno, personalmente yo soy una de las más entusiasmadas hoy por aprender un poquito más de este tema, que quizá ustedes también ya lo están escuchando cada vez más, aunque ya Ricardo tiene buen tiempo en esto, pero creo que la mayoría lo estamos sintiendo más y más, ¿no? Siempre eran como que las ISOs, pero ahora todo el tema de reportes GRI es un tema que se está volviendo ya cada vez más común, y eso es bueno. Así que sin más preámbulos, voy a invitar a Ricardo a que pase aquí a la pantalla principal. Hola Ricardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sara? Buenas tardes. Qué gusto estar en tu programa. No, muchas gracias, gracias a ti. Eh, es un gusto siempre también contar con personas que tengan toda este bichito de enseñar, porque desde que comenzamos a hablar lo noté, porque también hace que nosotros aprendamos mucho en estos seminarios, que al final son seminarios de una hora, a veces nos quedamos una hora y media, pero el tema es picar de todo un poco para que el público en general aprenda más de temas de desarrollo sostenible, que es bastante amplio. Claro, claro, claro. Eso es el objetivo. Yo estoy muy contento de estar por lo menos a distancia en la uni, estar algún momento con ustedes, compartir un poquito de lo que hago y que vengo haciendo hace ya un buen número de años trabajando en esto, Sara. Así que estoy a tu entera disposición. Yo tengo preparado un material chiquito, pero si tenemos alguna pregunta o duda, consulta a lo largo, está abierto para cualquier aclaración necesaria. Sí, ya saben todos que pueden ir dejando sus comentarios porque igual Ricardo los va a leer, y también las Ujú. preguntas, porque muchas veces con las preguntas es que se enriquecen mucho más las presentaciones, ¿no? Salen temas que de repente ninguno ha considerado, así que por favor pregunten, que para eso están los comentarios. Listo, Ricardo, cuando quieras puedes empezar a compartir para Vale, confirmar. no hay ningún problema. Bueno, hacer un preámbulo a lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a repasar es más o menos el ABC para poder interpretar, para poder leer adecuadamente un reporte de sostenibilidad. Como bien lo dijo Sara, cada vez son más comunes este término de reporte de sostenibilidad, estándares GRI, reportes GRI, memoria de sustentabilidad, todos estos sinónimos de la misma herramienta. Ahora, hay que ser bastante claros. Acá no estamos para convencerlos de la sostenibilidad. Si tú me estás escuchando, colega, tú ya estás convencido de esto. Por eso vas a dedicarle una hora de tu tiempo a escucharnos, a Sara y a mí, a hablar sobre los reportes. Así que vamos a hacer lo más técnico posible. Es decir,
Ya sé que te gusta el ceviche. Ahora lo que te voy a decir es cómo se prepara, cuál es el mejor pescado, cuánto de ají hay que ponerle, cómo se presenta el plato. Eso es lo que vamos a intentar hacer durante esta hora. Así que ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ujú. A ver, déme un segundito. Vamos a cerrar esto porque tengo muchas cosas abiertas. Ya está. Ajá, ahora sí. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla, compartir esta ventana y vamos a proyectar la presentación. Ok, Sara, ¿tú me confirmas si se ve bien? Porque yo ahorita solo veo mi PPT gigantesco frente a mí y nada más, no te veo. Perfecto, sí, está bien. Vas a hacer una voz en mi cabeza nada más y para cualquier cosa, por favor, indícame esto. Esto no es una clase, más bien quiero que sea una conversación entre especialistas. Perfecto, aquí estoy. Aquí estoy Ya. acompañándote. Muy bien, ok. Bueno, los reportes de sostenibilidad hay que primero definirlos brevemente para pasar a ver cómo los articulamos o cómo debemos entenderlos dentro de la gestión empresarial. Cuando nos referimos en esta charla a organizaciones, nos referimos en su mayoría a empresas y no cualquier empresa, mi querido colega. ¿Quiénes son las organizaciones o las empresas que hacen reportes de sostenibilidad? Normalmente las empresas más grandes. Ahora, esto es lógico. ¿Por qué? Porque empresas de 10.000, 15.000, 20.000 trabajadores tienen mayores impactos en la comunidad. No existe una organización que esté aislada de la sociedad y del medio ambiente, ¿no? Siempre tiene un arraigo, siempre tiene que tener colaboradores, proveedores, tener relación con estos grupos de interés. Entonces, en nuestro país, en el Perú, históricamente, bueno, si nos remontamos a una historia de aproximadamente 20 años atrás, son las grandes empresas quienes empezaron a hacer reporte de sostenibilidad, sobre todo las empresas que se vieron, no quiero decir obligadas, pero lo voy a decir obligadas por sus casas matrices en el extranjero, que normalmente son empresas del sector extractivo, minería, hidrocarburos, energía, quienes comienzan a elaborar reportes de sostenibilidad y esta práctica se mantiene hasta la fecha, ¿no? Muy bien, una definición de reporte de sostenibilidad lo podemos encontrar en la metodología más usada a nivel global, que es la metodología de la Global Reporting Initiative, la GRI. Ellos definen el reporte de sostenibilidad como una práctica de transparencia que llevan a cabo las organizaciones para publicar, comentar, difundir sus impactos sociales, ambientales y sus contribuciones positivas y negativas hacia el desarrollo sostenible. Es una definición que ya de por sí nos está hablando de una herramienta, de un elemento de comunicación que va más allá de un objetivo reputacional o un objetivo comercial, sino tiene un objetivo de comunicar de manera transparente cuál es el compromiso que tiene esta organización, bueno, los compromisos positivos y también los impactos negativos que puedan tener. Entonces, estamos muy lejos pues de entender el reporte como un brochure o como un elemento comercial o como un elemento de comunicación o de venta, ¿no? Acá hay que entenderlo como un instrumento que nos debe ayudar a fortalecer el lazo con los grupos de interés bajo esta mirada del desarrollo sostenible. Y en términos prácticos, no es un arte escribir un reporte. Escribir un reporte es una técnica. Y justo antes de empezar con esta charla conversábamos con Sara y, y bueno, yo le explicaba que yo conozco a gente que se ha capacitado en el extranjero y gente que tampoco se ha capacitado y que en la práctica desarrolla la tarea de elaborar reportes y son reportes muy buenos. ¿Qué capacidades necesitas tú, colega, de la sostenibilidad para elaborar un reporte? En verdad, no necesitas llevar un curso certificado o no certificado. Lo que necesitas es saber escuchar y saber escribir.
Y para hacer un reporte gris necesitas guiarte de las pautas de cómo se construye un reporte gris que vamos a ver el día de hoy. Entonces, yo tengo una definición propia de qué cosa es un reporte de sostenibilidad y me gustaría tomarme unos minutos para explicársela. Ok, yo entiendo los reportes de sostenibilidad como un reflejo del sistema de gestión de responsabilidad social empresarial de estas organizaciones. Como ya les dije hace unos minutos, y creo que coincidimos ustedes y yo en lo mismo, no existe pues una empresa que no esté vinculada a otros grupos de interés o que tenga impactos positivos o negativos en el medio ambiente. El simple hecho de juntarse varias personas bajo un techo implica que consuman energía, consuman recursos, se trasladen, combustible, etc. Entonces, ya hay comportamientos que hay que saber gestionar adecuadamente. Y como estamos en la uni y estamos hablando entre ingenieros, con ingenieros, entre ingenieros, ustedes conocen muy bien cómo funcionan los sistemas de gestión ambiental, los sistemas de gestión de calidad o los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Un sistema de gestión, como los que he mencionado, debe contener como un triángulo, ¿no? Arriba están tus políticas, es decir, los compromisos organizacionales, por ejemplo, la política de calidad. Nuestra empresa vela por la calidad y la atención al cliente en todos sus productos, ¿no? La política de salud y de seguridad en el trabajo. Nuestra empresa, organización, trabaja por cuidar la salud de nuestros trabajadores en distintas operaciones, maneja una cultura preventiva, etc. Debajo de esta política que toda empresa debe tener, también debe estar arraigado pues, los procedimientos para ejecutar esa política, ¿no? En temas de calidad, por ejemplo, ¿cuál es tu política, tu procedimiento de atención de quejas y reclamos? O en temas ambientales, tu procedimiento de manejo de residuos peligrosos o no peligrosos, tu huella de carbono, por ejemplo, por otro lado, ¿no? Y comenzamos a amarrar los principales, tu mapa de procesos con los compromisos organizacionales. Y obviamente por debajo debería existir lo que conocemos como los registros, que hacen que esta máquina de cumplir una promesa organizacional se realice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en responsabilidad social? Tenemos organizaciones que pueden tener diversas actividades aisladas, típico, el evento social de Navidad, ¿no? De ayuda filantrópica, o cuando hay algún tema de catástrofe ambiental, el fenómeno del niño, el friaje, huaicos, etcétera, se activan pues estos maneras de ayudar, ¿no? O lo que hemos vivido con el tema de la pandemia también. Después podemos tener otros comportamientos que ya pueden estar más estables, más comprometidos con el objetivo organizacional, ¿no? Y por último, podemos tener un sistema que constantemente sea revisado, que tenga un plan estratégico, que tenga indicadores concretos, que tenga responsables dentro o fuera de las áreas de responsabilidad social. Yo lo veo como un muro de ladrillos, ¿no? Cuando tú tienes cosas aisladas, así arrimadas nada más, y tienes 3 o 4 actividades, quizás no tengas registros, menos procedimientos, mucho menos políticas o compromisos, es como si tuvieses una pila de ladrillos, ¿no? Tú empujas la pila de ladrillos y eso se cae. Es decir, le va mal a la empresa y esa pila de ladrillos desaparece, ¿no? Lo que necesitamos es tomar esos ladrillos, comenzar a ordenarlos adecuadamente y darles una unión sólida, construirlos técnicamente para poder tener un muro, una infraestructura sobre la cual podamos gestionar adecuadamente la responsabilidad social de la empresa. Hasta acá, más o menos claro, Sara, ¿me escuchas? Ujú. Cuando puedas me contestas. Ok, entonces tenemos por un lado estos sistemas de gestión de responsabilidad social. Entonces, cuando yo les cuento a ustedes, colegas, que un reporte es un reflejo, me refiero a esta manera de entender la responsabilidad social. Acá abajo tenemos una empresa que tiene impactos en las personas, ¿no? Que las personas que pueden ser clientes,
Pueden ser colaboradores, pueden ser tus proveedores, pueden ser los típicos grupos de interés. No vamos a hacer una lista porque depende de cada empresa. Y obviamente estas personas que conforman los grupos de interés tienen expectativas con respecto al comportamiento de la empresa y ahí se produce un ida y vuelta. Entonces, si por ejemplo nos reunimos nosotros, quienes están escuchando esta charla, e imaginamos que todos juntos trabajamos en una empresa de call center. ¿Ok? ¿Qué expectativas tendrían ustedes? Seguro ahí en el chat me pondrían, pues no, mira, yo quiero que tenga una línea de carrera. No, Ricardo, yo pienso que debería tener, más importante es mi salud y mi seguridad. Quiero que la infraestructura esté, por si acaso hay un incendio. Pero otros pueden tener necesidades como clima laboral, días libres, flexibilidad horaria, mejores salarios, derechos humanos, no discriminación, comunidad LGTBIQ+, etc. Entonces, surgen diversas expectativas y diversos impactos que el plan estratégico de la empresa manifiesta. ¿Cómo separar lo importante, lo relevante, lo material de lo que es importante, pero no es tan importante como este primer grupo? Para ello utilizamos la herramienta de materialidad que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo importante en identificar las expectativas, identificar los impactos de la empresa? Que nos va a dar una ruta, un camino que tú debes que tú debes recorrer para alcanzar una buena gestión de sostenibilidad. Eso es tu modelo como empresa de gestión de responsabilidad social. El desempeño que tú has tenido en el último año sobre ese modelo de gestión de responsabilidad social es tu reporte de sostenibilidad, es tu reflejo. ¿Y por qué utilizo el término reflejo, mis queridos colegas? Porque cuando tú miras un reporte de sostenibilidad debería ser como mirarte un espejo. Si Ricardo se para y mira un espejo y ve que Ricardo está gordo, bueno, no va a obligar al espejo a que sea flaco, ¿no? No le voy a maquillar al espejo, pucha, Ricardo tiene ojeras, voy a maquillar el espejo para que no se vea con ojeras. Lo que tiene que hacer la persona que se mira frente al reflejo, frente al espejo, es dormir bien. Si está gordo, tiene que hacer dieta, comer más saludable, salir a caminar, hacer ejercicio, etc. Lo mismo pasa con las empresas, mis queridos amigos. Por más de que una empresa, si una empresa tiene fallas en su sistema de gestión de sostenibilidad, esto se va a reflejar en el reporte. Debe reflejarse en el reporte. No puedes maquillar un reporte de sostenibilidad, porque ahí lo que estás haciendo es greenwashing. Y ya ejemplos de eso tenemos. Y en la práctica, por ejemplo, los reportes de los proyectos de Odebrecht, de IRSASUR, son ejercicios de lavado de cara de empresas que obviamente estaban fuera de la ley y no tenían otro objetivo más allá de lavarle la cara a estas empresas. Entonces, el reporte debe ser el reflejo. Y para hacer un buen espejo, obviamente debemos respetar y debemos seguir algunos principios básicos. Ok, puse esta imagen porque acá vamos a hacer, hay normas, hay reglas. Por más que juguemos, como jugamos en los juegos del calamar, juegos de niños, los juegos de niños o lo que vimos en los juegos del calamar es que hay reglas que seguir. Si tú elaboras un reporte de sostenibilidad, tienes que seguir un número de pautas para poder elaborar adecuadamente estos contenidos y la calidad de la información que estás brindando. Así como en este capítulo de los Juegos del Calamar, todos los participantes deben seguir ciertas reglas, igual ocurre con la elaboración de los reportes. Así que vamos a hacer la tarea hoy día de identificar qué reglas son las que utilizamos para evaluar un reporte de sostenibilidad, que puede ser nuestro reporte de sostenibilidad también, y los que están fuera, pues, serán eliminados. Veamos, ¿cuáles son esos principios? Primero tenemos los principios de contenido de los reportes. En esta charla vamos a repasar 3 puntos. El primero son los principios. Los principios, como ya les dije, pueden referirse directamente a qué es lo que va a narrar el reporte de sostenibilidad. Y esto está tomado de los estándares GRI. Sobre los contenidos del reporte, estos deberían considerar estos 4 puntos. Primero,
incluir a los grupos de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que un reporte de sostenibilidad, mis queridos colegas, no se puede escribir tú solo bajo una luz en tu computadora. Tienes que utilizar herramientas que te ayuden a evaluar la participación de los grupos de interés. Pueden ser procedimientos, canales de comunicación que ya existen en la empresa, porque seguro tú, mi querido colega, tienes pues una encuesta de clima laboral, pues la tuneas un poquito más, abres un par de preguntas adicionales y quizás esa encuesta de clima te pueda ayudar a evaluar las expectativas del grupo de interés colaboradores. Quizás una vez al año haces una encuesta de proveedores, también puedes hacerlo. Ya tienes un canal de atención de quejas y reclamos de los clientes, revísalo. Entonces, utilicemos los medios que la empresa ya tiene establecido para comunicarse con estas personas. Y esa es una recomendación que también hace GRI. En todo caso, exista algún grupo de interés con el cual, por ejemplo, no has tenido un espacio de conversación o no has aplicado ninguna herramienta para levantar tus expectativas, pues hazla a propósito de tu reporte de sostenibilidad. Entonces, el reporte de sostenibilidad, cuando ustedes lean un reporte, debe decirte cómo participaron los grupos de interés en la identificación de estas expectativas, de estos contenidos del reporte de sostenibilidad. Un segundo principio, tan importante como el anterior, es entender la sostenibilidad dentro del contexto. Ok, mi querido colega, acepto tu crítica. Esto se escucha como chino, ¿ya? Pero te lo voy a decir más sencillito. La sostenibilidad es un problemón global, ¿ya? O sea, es un tema muy grande. Tú que haces latas, tú que haces botellas, no lo vas a solucionar, pero puedes aportar algo bajo tu alcance. ¿Qué es lo que puedes hacer para que este mundo no se vaya al diablo? Entonces, adaptas el término, adaptas el alcance y el objetivo de ser socialmente responsable a tu negocio. Por ejemplo, si somos una empresa logística que tiene 15.000 camiones transitando por todo el país, ¿qué sería lo importante ambientalmente? Obviamente el mantenimiento, el consumo de estos equipos. Entonces, dentro del alcance y tu preocupación ambiental debería ser este tema de control. O sea, no te puedes... Y esto es similar al enfoque que hay para aterrizar los ODS. Porque ustedes saben, queridos colegas, que los ODS son compromisos de nación, no están hechos para empresas, están hechos para que los países lo cumplan. Entonces, bajo tu mirada no está pues acabar con la pobreza. O sea, decir que tu ODS es acabar con la pobreza es muy grande. Dentro de acabar con la pobreza, ¿qué es lo que tú estás haciendo en términos prácticos dentro del alcance de tu negocio? Y tienes que explicarlo, porque tienes que aterrizar cuál es tu compromiso con la sostenibilidad. Esto es el segundo principio relacionado a los contenidos del reporte. El tercero es un tema conocido que lo hablamos hace un ratito y lo mencioné creo desde los primeros minutos, el tema de la materialidad. Para decirlo sencillo, separar la paja del trigo, lo relevante de lo no relevante. Y este ejercicio debe ser visualmente, el reporte de sostenibilidad debe tener un cuadro de materialidad que te ayude a identificar cuáles son estos temas que se han conversado con los grupos de interés y qué valor se le está dando. Y es por eso que hay un cuadro típico que vamos a ver un poquito más adelante sobre cómo se debe ver un cuadro de materialidad y por qué es importante, lo vamos a ver también a continuación. Pero todo reporte de sostenibilidad tiene que tener un pequeño cuadro de materialidad para identificar estos temas. Y la exhaustividad habla sobre la información que vamos a brindar que sea suficiente para tratar estos temas que son relevantes. Ok, y aquí les hago una pregunta abierta, no es que me tengan que contestar ahorita, pero quiero que me contesten desde dónde están. ¿Para quién se escribe un reporte de sostenibilidad, colegas? Ajá, ¿para el accionista? No. ¿Para el público en general? Sí, también. Ok, sí, estás en lo correcto. Un reporte de sostenibilidad se elabora o se redacta como público objetivo los grupos de interés. Los grupos de interés que la propia empresa ha identificado. ¿Por qué son los grupos de interés? Porque tú estás contando cómo ha sido tu gestión en el año anterior o en el periodo que tú has definido sobre estos temas materiales y tienes que brindar suficiente información
para que el grupo de interés tenga una idea completa sobre ese tema, estamos yendo bien, yendo mal, igual, mejoramos, empeoramos, etc. Si de repente en tu reporte de sostenibilidad del año pasado el tema más importante ha sido la pandemia, el COVID, tú debes brindar suficiente información para que el grupo de interés colaborador, por ejemplo, sepa si se han tomado pruebas, cuántas pruebas se han tomado, se han repartido mascarillas, se ha hecho controles, hay gente que se ha enfermado, cuánta gente se ha enfermado. Entonces, ser exhaustivo para saber cuáles han sido las acciones que ha tomado la empresa para poder atender este tema de atención. Ok, no nos pongamos tan con un tema de la pandemia. Y vamos con un tema más clásico, un tema material clásico que normalmente podría ser clima laboral. ¿Ok? Vemos que en el 2019 el clima laboral era 80% y en el 2020 fue de 60%, una caída de 20%. No solamente tienes que decirme el dato, como grupo de interés me interesa, sino que también me cuentes qué pasó, por qué cayó, qué esfuerzos han hecho, qué oportunidades hay de mejorar. De esa manera cumplimos pues este principio de exhaustividad. Y ya tenemos las reglas pues de nuestro juego de calamar. Tenemos otro grupito de reglas que ya no son de los contenidos, sino hablan sobre la calidad de la información que vamos a brindar. Acá ya asumimos que el reporte me está contando los temas materiales, que incluye los grupos de interés dentro de un enfoque de sostenibilidad y que es exhaustivo. Pero GRI te plantea que los datos que tú brindes cumplan estos principios de calidad. El primero, precisión, que seas concreto, no seas florero. O sea, no te vayas en explicaciones largas. Y eso también incluye las fotos. O sea, a veces en los reportes de sostenibilidad ponemos 25 fotos de voluntariado y en verdad sobre el tema material muy poca información. Entonces también sé coherente, ¿no? Si le estás dando 20 páginas al tema, 20 páginas a una sección de tu reporte, pues esa sección debe ser súper importante, debe ser la más importante del reporte, no la menos importante del reporte. Tiene que haber coherencia entre el diseño y el contenido. Precisión, ¿dónde está ocurriendo el impacto? ¿A quién está afectando? ¿Qué medidas se han tomado? Equilibrio. Y es por eso que, por este principio es que yo digo que los reportes no son brochures. Equilibrio quiere decir, si algo malo ha pasado, lo cuentas. Si me han tenido que investigar y meter a la cárcel a mi gerente, lo cuentas, porque se sabe igual. Si has tenido fallecimientos por COVID, lo cuentas. Si no has tenido, también lo cuentas, obviamente. Si has tenido accidentes de salud y seguridad, lo cuentas. Si el Estado te ha metido una super multa por haber hecho algo que no debiste hacer, lo cuentas. Hay que ser transparente con la información y el reporte debe contarte. Ahora, no vas a pintar pues un panorama tétrico, ¿no? Hay maneras de dar también malas noticias, ¿no? Los médicos son especialistas deberían ser especialistas en eso. Nosotros también deberíamos ser especialistas en narrar y decir lo que hay que decir del periodo de gestión, así sea bueno o malo. Claridad, no llenar el informe de siglas o de recursos técnicos. Alguna vez me tocó hacer un reporte de sostenibilidad para una empresa de energía y gas, otra de gas, y ambas tenían este problema de los tecnicismos. Entonces, para eso, al inicio del reporte, en un caso y al final en otro, hicimos un glosario para que el lector pueda entender a qué se refiere cada tema y no se pierda en la lectura. Hay que ser claros, ¿no? Utilizar palabras cercanas al lector, al grupo de interés quien va a leer este reporte de sostenibilidad. Comparabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el reporte puede ser comparado no con otro reporte o con otra empresa. No, a eso no se refiere. Se refiere a que sea comparado consigo mismo en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si el año pasado reporté los mismos indicadores, yo este año tengo que saber si la cosa va bien o la cosa va mal para poder entender qué cambio he tenido un año comparado al año anterior. ¿No? Esto es importante porque nos habla de que la gestión no depende de un periodo, sino depende de un sistema. Por eso es que recomiendo a todos ustedes que hacen reportes de sostenibilidad que levanten información del año anterior. Y eso es bueno cuando la empresa tiene esta costumbre de hacer reportes cada año. Así puedes tener
un histórico de los últimos 3, 4 años. Dependiendo del tema, te puedes ir hasta más atrás, dependiendo también dependiendo de lo que tú quieres que el lector entienda de manera exhaustiva. Quizás hubo un momento que la inversión fue muy alta y ahora es muy baja, pero si lo ves en los últimos 5 años, el crecimiento ha sido altísimo. Entonces, información como esta, como estos tips que te doy, es importante que la conozca el grupo de interés para que pueda tener una evaluación de este tema material. Penúltimo, ya no los aburro más, fiabilidad. Fiabilidad, confiabilidad, que el dato que me estés dando no sea una invención del responsable del reporte, ¿no? Mira, acá fueron 2.000 horas de voluntariado corporativo, participaron como 3.000 personas. Ya cuando son números muy redonditos, ya la cosa suena como que media rara. Los datos que tú pongas en un reporte deben verificarse, deben ser claros, deben ser directos. Y si no son claros ni directos, debes ponerlo así, aproximadamente, alrededor de. ¿De dónde viene históricamente la práctica de hacer reportes de sostenibilidad? De los reportes financieros, de las ventas, de los balances de fin de año, cuánto vendiste, cuánto ganaste. Tú cuando lees un balance financiero no dice aproximadamente, alrededor, no, te dice el número correcto, con puntos, comas y señales. Igual debemos tener ese rigor cuando hagamos reportes de sostenibilidad. Los datos que presentemos deben estar acompañados de evidencias que sustenten ese dato. Lo cual es muy sencillo cuando tienes un sistema de gestión que tiene registros. De esa manera puedes guardarlo y puedes monitorearlo. Y también te ayuda para una cosa para un tema que es muy poco popular en nuestro país. Auditoría de reportes. Casi no se hace. No se hace. Se hacen 1 o 2 cada muerte de obispo. Cada vez que hay fenómeno del niño, hacen algunas auditorías. Debería haber esta práctica con mayor... Eh, las empresas deberían acostumbrarse a pasar por procesos de revisión de sus informes, lo cual te proporciona un nivel de confianza. ¿A quién? Al lector. ¿Quién es el lector? Ya lo saben, el grupo de interés. Entonces, cuando el grupo de interés lee que este capítulo ha sido revisado, auditado por especialistas, o se emite una carta de verificación, ¿no? Que es, nosotros que somos expertos en este tema, que no trabajamos en la empresa, que somos un agente totalmente externo a la empresa, nos parece que estos contenidos son adecuados, los hemos revisado junto con la empresa. Entonces, eso te da confianza. Y finalmente, mi querido colega, el último principio es el principio de puntualidad. Entonces, tú no puedes sacar un reporte del 2020 en el 2022. Es más, no deberías sacarlo ya tan tarde, debería ser más próximo al siguiente año. Entre enero a abril deberías tener tu reporte de sostenibilidad del año anterior, ¿no? Para poder cumplir el requisito. Entonces, estos son los principios, tanto de calidad como de contenido. No sé, Sara, si se me ha escuchado con claridad. Sí, Estos sí son... se te ha escuchado bien. Aquí están algunos, Gracias. están algunos comentarios, pero creo que los podemos dejar para el final para que podamos generar eh, un mayor, no debate, pero sí conversación. Vale, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, el primer tip de esta tarde-noche, ya avanzando con media hora de nuestra capacitación, es los principios de elaboración de reportes. Luego tengo el segundo tema que hay que entender al momento de acercarse a los reportes, la materialidad. Ok, ustedes dirán, uy, Ricardo, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué es esto? Un Tetris, es un videojuego. Mira, te voy a explicar qué es lo que estás viendo en tu pantalla. Primero, esto es una materialidad real de una empresa que existe. Y aquí vemos lo siguiente, vemos que en el eje horizontal está puntuado la importancia que tiene para la empresa determinados temas y en el eje vertical está determinada la importancia que tiene para el grupo de interés los mismos temas. ¿Por qué es importante tener este cuadro? Porque de esta manera tú puedes identificar cuáles son los temas que son importantes para ambos actores. Por ejemplo, analizando este cuadro, me doy cuenta de que A y B, salud y seguridad en el trabajo y cumplimiento del contrato, son los temas más importantes, tanto para el grupo de interés como para la empresa. Y quizás el tema menos importante, comparado de todo este grupo, sería V y U, que son comunicación interna y balance de trabajo-familia.
¿Ok? Entonces, es una manera de poder identificar estos temas para poder no solamente volcarlos en el reporte de sostenibilidad, sino colocarlos en un potencial plan de gestión. De tal manera de que si este cuadrante son los temas que más importan, deberían estar mejor controlados, deberían tener procedimientos, registros. Este que no importa tanto, digamos, hay que mantenerlo vigilado nada más. Quizás acá es un tema que importa mucho al grupo de interés y le importa poco a la empresa. Revisar por qué ocurre eso internamente. Y acá los temas que importan mucho a la empresa, pero no tanto el grupo de interés, entonces que están bajo control. Estos X, que es respuesta rápida y oportuna, S, socio estratégico, eso está bajo control. Entonces, ¿cómo se construye un cuadro como este? Aquí viene la pepa del segundo tip. Primero, hay que revisar la documentación que tiene la empresa. Lo que importa tiene documentos y tiene presupuesto. Si algo no está escrito, no importa. Por eso a mí cuando visito una empresa y me dicen, no, Ricardo, ¿cómo está el clima laboral? Pregunto, no, acá tenemos una política de puertas abiertas. A mí me encanta decirle, enséñame tu política. Quiero leer tu política de puertas abiertas. Nunca he visto una política de puertas abiertas. Ojalá algún día me encuentre con alguien que me diga, acá está mi política de puertas abiertas, porque está escrito y en verdad importa. Cuando normalmente son solamente menciones y no está plasmado en un sistema o un documento o en un compromiso, esos temas no, digamos, no son parte del día a día de la empresa. ¿Y cuál es el documento guía entonces para una empresa? Su plan estratégico. Su plan estratégico que dice cómo estás actuando ahora y cómo vas a conseguir las metas estratégicas del futuro. Entre esas metas estratégicas podrían estar las metas comerciales, las metas de sostenibilidad o las metas con grupos de interés. Ahí te das cuenta cuando una empresa tiene un compromiso de sostenibilidad. Ok, Ricardo, te entendí y hago un puntaje. Sí, haces un puntaje, evalúas estos temas y le das una mayor o menor relevancia. Para eso hay metodologías como la AA1000, la única norma que te proporciona herramientas para dar un puntaje adecuado a estos temas. Y por otro lado están los grupos de interés. Ahora, ¿cómo construimos este lado del eje vertical? Conversando con los grupos de interés es lo ideal. En algunos casos no se puede conversar directamente con ellos, obtener una muestra, hacer una encuesta, hacer un focus. Y en algunos casos es necesario utilizar levantamiento de información indirecta. ¿Quiénes tienen información de estos grupos? Normalmente las personas que gestionan el vínculo. Por ejemplo, en la empresa, quién es el responsable del vínculo con el proveedor? El área de compras, procurement o el área logística, ¿no? Cualquiera de esas áreas es la que tiene la responsabilidad del vínculo. ¿Quiénes tienen relación con los colaboradores? Obviamente recursos humanos, capital humano, como lo llames, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo entrevistas sobre estos temas que ya han sido priorizados, comienzas a hacer una nueva priorización y comienzas a tener un mapa, ¿no? Por eso es que la gestión de responsabilidad social no es atender todo, ¿no? Hay que quitar ese mito de la cabeza de que la responsabilidad la responsabilidad social de una empresa es lo que hace el área de responsabilidad social. No, jamás. La responsabilidad social de una empresa está compartida por toda la empresa. Y esto es una clara muestra, porque hay temas que no son responsabilidad del área de responsabilidad social, sino de recursos humanos, de logística, de finanzas, etcétera, etcétera. Bueno, y para acabar, mi tercer tip. Ok, miren que recién entramos a ver los estándares GRI, porque si ustedes entienden lo que hemos visto en el punto 1 y en el punto 2, ya tienen el 80% del entendimiento de un reporte de sostenibilidad. Ricardo, ¿falta un 20%? Sí, y te lo digo ahora. GRI reúne diversos estándares. Es más, hoy día han lanzado una actualización del GRI 101, pero va a ser recién vigente en el 2023. Así que hay tiempo para enseñarles en otra oportunidad. Pero ahora lo que está vigente es el GRI 101. Hay dos grupos de estándares. Los estándares universales, así bien universales, ¿no? De todo el universo. Y están los estándares específicos. ¿Qué tenemos del lado de la izquierda en los estándares universales? Y esto se los explico porque no es necesario leer todo.
Ni yo he leído todos los estándares. Hay estándares que nunca he visto porque nunca me ha tocado atender un tema material específico de ese tipo. Eh, Ahora, pero sí hay que entender cómo leer los estándares GRI, tener un mapa. Tienes un montón de conocimientos. Es como cuando ustedes visitan una biblioteca, no es que van a ver, voy a ver pintura y van a la sección de pintura a buscar, no. Uno ya va con una idea clara, le preguntas al bibliotecario o buscas en internet qué libro sería el adecuado y vas a ese libro, no te comes toda la biblioteca. Acá pasa algo similar. No tienes que leerte todo para entender. Pero el que sí tienes que leer es el que hemos repasado el día de hoy en el primer punto, el GRI 101. En el GRI 101 está la explicación de estos principios de contenidos y de calidad para elaborar reportes de sostenibilidad. Hoy día lo hemos repasado rápido, pero si quieres detenerte un rato a leer qué es lo que dice GRI, descarga GRI 101, es gratuito, es de fácil acceso, está en español, léelo. ¿Qué más tenemos en los estándares universales, que son, digamos, los estándares que no van a cambiar en mucho tiempo? Está el GRI 102. Ok, para el GRI 102, ¿a qué se refiere? Okay, ya sabemos que el GRI 101 son los principios. GRI 102, ¿qué cosa es? Es la partida de nacimiento. Si ustedes piensan en una persona, ¿qué dice su partida de nacimiento? A ver, pensemos. A ver, mi partida de nacimiento debe decir el nombre de mi papá, el nombre de mi mamá, mi nombre, dónde nací, a qué hora nací, mi huellita de mi piecito, en qué clínica me atendí, mi peso, mi talla, ¿no? Datos básicos de una persona. Soy niño, soy niña, si tengo algún, quizás, no sé, esos datos básicos con los cuales empiezas a ser una persona. Igual, GRI 102 te va a decir cuáles son los datos básicos de una empresa. ¿Cuáles serían los datos básicos de una empresa? Ustedes dirán, pero no sé cuáles son los datos. GRI 102 te lo dice. Por ejemplo, el nombre de la empresa, clásico, porque una cosa es el nombre de la persona jurídica y otra cosa es el nombre comercial. Y quizás esa empresa tiene dentro de sí marcas, ¿ok? Porque la gaseosa Pepsi no se llama Pepsi, la empresa no se llama Pepsi, se llama PepsiCo. O quizás ese producto que tú compras en un supermercado tiene otra marca. Alicor, por ejemplo, tiene más de 40, 50 o 60 marcas de diversos productos. ¿Qué marcas tiene? ¿Cuántas personas trabajan ahí? ¿Cuáles han sido sus ventas? ¿Dónde opera? ¿Dónde tiene su fábrica y dónde tiene su mercado? No es lo mismo, ¿no? Tú puedes fabricar en un país y vender en todo el mundo. O puedes tener distintas fábricas de producción. Son temas básicos. ¿Qué más encontramos acá? Tienes los principios o valores, tienes acá también el organigrama, tienes acá también cuáles son sus grupos de interés, los temas que se han conversado, los grupos de interés, cosas básicas. Si tú quisieras armar un reporte, tomas el 102 y ahí ya tienes los pasitos, los primeros pasos para escribir un reporte. Entonces, hasta ahí tenemos GRI 101 y GRI 102. Vamos a revisar el GRI 103 y el resto de estándares específicos. Correcto. Cuando nosotros construimos un reporte de sostenibilidad con materialidad, sabemos que cada uno de estos puntitos verdes tiene un indicador. Debe tener, pues, una manera de ser medido. Muchas veces esa manera de ser medido está dentro de los estándares específicos. Por ejemplo, si es un tema ambiental, huella de carbono, o consumo de agua, o consumo de energía. Eso me da el dato, me da el número. Perfecto. Pero ustedes saben que la comunicación no solamente es el dato, porque si no, nuestro reporte sería un Excel. Aburridísimo. Ya muy poca gente lee reportes. No hagamos que menos gente lea reportes. Tienes que complementarlo. ¿Con qué? Con lo que GRI llama enfoque de gestión. Pero Ricardo, ¿cómo escribo un enfoque de gestión? Tienes que hacerte preguntas clave. Por ejemplo, este tema que preocupa a la empresa, ¿dónde está ocurriendo? Este tema que preocupa a la empresa y al grupo de interés, me olvidé agregar al grupo de interés, ¿tiene algún proceso de mejora? ¿Tiene alguna manera de que alguien se queje de él? ¿Tiene algún cambio? O sea, hay preguntas que se aplican para todos los estándares específicos. Entonces, el GRI 103 te da esta lista de preguntas que debes hacerte sobre cada tema material y donde eliges los cuadros o la información cuantitativa en los estándares específicos. Por eso es que no tienes que saberlos todos. Por eso es que te puedes guiar solamente de lo que es
importante para tu empresa, o sea, lo que está acá más alto, para poder construir tu reporte de sostenibilidad. Y esa es una mirada, digamos, de este mapa para que puedas entenderlo. Así que mira este video antes de elaborar tu reporte para que entiendas cuál es este mapa y anímete a construirlo. Lo que te he dicho son la base estructural. Ya el arte de construir, de narrar, de contar lo que ha pasado desde el punto de vista quizás de la persona o del entorno, ya depende de ti, de la maña, de la habilidad que tengas para contar historias, porque son las historias las que nos convierten en personas y hay que utilizar estas herramientas para poder conectar a los grupos de interés con la empresa. Muy bien, Sara, hasta acá ha llegado mi presentación. Uy, no se me escuchaba. Perfecto. Aquí empezamos a leer las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. No sé cómo. A ver. Acá está. Dejar de compartir. Listo. Perfecto. A ver, vamos en orden de llegada. Aquí la primera pregunta la leí de Francisco. Te preguntaba si tienes ejemplos de responsabilidad social empresarial de China o Japón o Corea o Alemania y relacionadas a gigafábricas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué te parece para responderle al amigo Francisco? Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a hacer algo más práctico. ¿Qué te parece si compartimos mi pantalla y vamos al buscador de reportes para poder buscar reportes específicos? ¿Ok? Voy a abrir una pestaña nueva y voy a compartir mi pantalla de nuevo y voy a enseñarles cómo hago yo cuando surgen estas preguntas. Por ejemplo, me llama una empresa de taxis, ¿no? No voy a decir el nombre, me llama una empresa de taxis que opera en el Perú y me dice, Ricardo, necesito un reporte de sostenibilidad y no encuentro dónde. Ya, mira, lo que hago yo es, lo primero vamos a Google, que todos lo saben, no te caigas Google. ¿Se ve mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Van ustedes a Google y lo que van a colocar acá es database GRI, ¿no? Que es la base de datos de reporte de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative. Le dan clic, ¿no? Y ingresan a la base de datos, ese es el primer enlace, y van a ingresar a la base de datos de reportes. Otra manera de llegar acá es con Google. Van a Google igual y ponen GRI nada más. O si quieren Global Reporting Initiative, ahí va a aparecer. Le dan clic y el primer enlace es la página web de la GRI. Y acá pueden ir más abajo donde van a encontrar el database. Pero ya, ingresemos al database. Ok, el amigo Alonso, ¿no? ¿Correcto? Francisco. Francisco, mil disculpas, Francisco. Ok, ¿cómo hacemos esto? Vamos a buscar, vamos a resetear todos los criterios y acá buscamos China, dice, hay que buscar de la China. Ok, China territorial, acá está. Buscamos el reporte de sostenibilidad de la China y acá dice que hay 1.400 empresas que han reportado y hay casi 5.000 reportes. Y acá comienzan a salir los reportes de sostenibilidad. A ver, pucha, yo no conozco empresas chinas, pero veamos por fecha. Acá hay una que se llama AdSino. Le das clic a esa empresa. Para eso tú ya tienes que saber qué reporte estás buscando, pues de qué empresa, no hacia la mala, no. Sabes dónde están los reportes y los puedes buscar. Obviamente está en chino. Accedemos al PDF. Me va a decir que confirme que yo soy una persona. A ver. Creo que no quiere que confirme que soy una persona. Veamos, démosle un ratito. Acá está. Yo soy una persona. Listo. Y me va a descargar un reporte. Acá está el reporte de esta empresa del 2018. Y están todos los contenidos. Ahora, claro, este es un ejemplo que no nos sirve mucho a nosotros porque, bueno, yo no leo chino. Y es un reporte bastante corto. Sorprende. Son solamente 16 páginas. Sorprende de verdad. Pero, a ver, veamos si tenemos suerte y buscamos otra empresa china. No está por idioma.
lo que vamos a encontrar, Abbott, por ejemplo, es conocida. Acá está, esto está en inglés. Acá está el último reporte del 2015. Lo descargamos rápido. Y acá tenemos el reporte. Y este reporte sí es mucho más largo, tiene 200 páginas. Y encontramos pues el alcance de la empresa en la China. Esta base de datos reúne, creo que más de 20.000 o 30.000 reportes. Es bastante extenso. No hay ninguna empresa bajo el cielo que no tenga un reporte de sostenibilidad, algún tipo de empresa que no tenga. Pero también te doy otro tip, Francisco. Puedes ir a buscar al Pacto Mundial, al Global Compact, porque a veces están registrados en el Global Compact y no están registrados en GRI, porque GRI a veces hace actualizaciones de su base de datos y todo eso. ¿Qué cosa es el Pacto Mundial o el Global Compact? Es la iniciativa empresarial de Naciones Unidas para que las empresas sean socialmente responsables. Estoy haciendo un resumen bien tosco, ¿eh? Pero no es una charla sobre Global Compact, es una charla sobre reportes. Ustedes van abajo y ponen nuestros participantes y acá hay una nueva base de datos. Estamos viendo ahorita Ah, la pestaña de GRI. Creo que ya, abriste otra ok. pestaña. Sí. Abrí otra pestaña, dame un segundito, déjame, uy, a ver, déjame compartir la pantalla de nuevo para que puedan ver dónde me metí. Acá. Vamos a retroceder, no hay problema. Ustedes van a Google, ahora sí pueden ver mi pantalla, Sara. Sí. Ya, vamos a buscar el término Global Compact, van al primer enlace, ingresan a la página de Naciones Unidas del Global Compact, lo que les dije, y van a la parte de abajo, donde están nuestros participantes. Y acá hay otra base de datos de reporte de sostenibilidad. Y vamos a buscar, por ejemplo, por país, China. A ver, acá está, China. Acá están los reportes de sostenibilidad de la China. Veamos que están registrados acá y que son de China. Shanghai C2 Decoration Engineering. A ver, vamos a dar clic acá. Esto no tiene reporte de sostenibilidad todavía, tiene una fecha más para publicarlo, pero ahora vamos a un reporte un poco más antiguo. Esta de acá, una química, tampoco tiene reporte. Ok. ¿Por qué no tienen reporte? Ustedes dirán, porque recién se han unido en este año, en el 2021. Entonces, el Pacto Mundial te dice que tienes un año para hacer un reporte de sostenibilidad, para enviar tu reporte de sostenibilidad. Y como se han unido recién este año, bueno, todavía no pasa un año, entonces no tienen reportes. Pero acá hay algunos del 2020. A ver, acá. Por ejemplo, este de acá. Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group. Acá está su reporte, está en chino también y se puede descargar en chino mandarín. Y finalmente, decirle a nuestro colega que si tú tienes el nombre de la empresa, entrar a su página web. Si tiene un reporte, debe estar en su página web. Así que es más práctico de esa manera. ¿Qué puedes encontrar? Ahora, el hecho de que tenga reporte, colega, no quiere decir que sea un buen reporte. Hay reportes muy malos y hay reportes muy buenos, como cualquier instrumento. Tú puedes utilizar ese martillo para hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, también hay que tener ese filtro pendiente. Espero haber atendido la consulta. Excelente, excelente. Javier te pregunta, bueno, te hizo muy interesante en su experiencia, ¿qué recomendaciones nos puede dar para involucrarnos en esta línea como camino laboral? Bueno, a muchos le jala esto, ¿no? Ok. Para ser escritor de reporte de sostenibilidad, ya, más bien te replanteo la pregunta porque es algo que yo me he preguntado bastante ahora en mi función de docente. ¿Qué necesita saber un profesional de sostenibilidad? Tiene que saber hacer reportes, ¿no? Capacitarse, bueno, no tanto capacitarse, ¿no? Saber conocer estas herramientas, descargarse el GRI, leer GRI. Tiene que saber huella de carbono, huella hídrica, manejo de recursos, relacionamiento con grupos de interés, relaciones comunitarias, es muy importante. Y la mirada del sistema de gestión es importante. ¿Qué ocurre en nuestro país, Sara y Javier? Que la responsabilidad social tuvo un fuerte impacto en los comunicadores, en los psicólogos, en administradores,
en las ciencias sociales, que son carreras que cumplen una función, pero no te enseñan en la carrera, pues, cómo implementar un sistema de gestión. Eso te lo enseñan en las ingenierías, en las arquitecturas, inclusive en el derecho también, ¿no? Y eso. Y eso, sí, 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 pero hay que tomarlo mejor. Y yo creo que nuestra carrera como profesional de sostenibilidad debe tener contenidos para aprender a implementar, gestionar sistemas de gestión. Eso es vital. La 26000, que es la ISO de la Guía de Responsabilidad Social Universitaria, no es certificable, pero se ha tomado las mejores partes de la 26 y se han integrado en los sistemas de gestión ISO 9000, 14, 45, 37. Participación con grupos de interés. Entonces, ellos ya han dado ese paso. No nos quedemos atrás y sigamos capacitándonos ahí. Perfecto. Sí, aparte había mucha confusión del tema. Yo lo que he notado es que todavía hay mucha confusión del tema de responsabilidad social con asistencia social, ¿no? Es como que a veces nos Mm. preguntaban, ¿y ustedes qué han hecho por ayudar a la gente con COVID? Y había como mucha falta de, pues, no era algo que nos correspondía a nosotros como responsabilidad social, no era otro tipo de, otras áreas, otro tipo de trabajo, lo que no quita que uno pueda apoyar, pero igual, ¿no? O sea, es como que siempre, ¿y qué hacen no sé, por este incidente que hubo, ¿no? Como más un tema de asistencialismo y se ha Sí. quedado como esa imagen todavía. Hay un acercamiento, y eso viene, ¿sabe de dónde? De las primeras gerencias de responsabilidad social. Las primeras gerencias en empresas que no son extractivas, bancos, aseguradoras, empresas de servicios en Lima, fueron gerentas que hicieron una línea de carrera. Ningún gerente de responsabilidad social de los años 90 había hecho esta línea de carrera de haber empezado como analista de responsabilidad social, practicante de responsabilidad social, analista, coordinador, jefe, haber ido a levantar encuestas, te mandan a la operación, entiendo, o sea, no lo hicieron. Y es una manera de acercar con el primer concepto que se tenía en esa época, que era la ayuda social, y eso se mantuvo durante algún tiempo. Varias de estas gerentas hicieron el clic y se comenzaron a capacitar rápidamente para darle estrategia a todo eso, que se puede hacer. Sí, genial. Tengo dos preguntas que la vamos a pasar a una. Te las voy a leer ambas porque me No hay parece que problema. están, a ver, déjame ubicarla. Bueno, la primera era de Marlene, que preguntaba, ¿hay algún tipo de incentivo que se esté dando a las organizaciones para motivarlas a que hagan sus reportes? Y la otra pregunta que estoy buscándola, es de Guadalupe, que nos pregunta si todas las empresas están obligadas a presentar reportes de sostenibilidad. Creo que esas las les puedes responder ambas, porque una te pregunta si son obligatorias y la otra Pero asume son que no son obligatorias. dos Sí. miradas distintas, ¿no? Uno Ujú. es sobre lo obligatorio y la otra es sobre el incentivo. Yo creo a ver, no hay un incentivo legal para hacer reporte de sostenibilidad en el Perú. No existe un beneficios tributarios o beneficios de flexibilidad laboral o salvo algunos reconocimientos particulares para compras en el Estado. ¿Qué quiero decir con eso? Desde hace algunos años atrás se incorporó la certificación de SA 8000, que es una certificación de responsabilidad social laboral, como un puntaje adicional en compras del Estado. Imagínate, Sara, ¿ya? Tú tienes tu empresa que trabaja y le vende al Estado, pues, camisas para los policías. Vendes miles de camisas, ¿ya? Entonces, si tú compites con Sara 2, Sara 3, Sara 4, que también le ofrece al Estado las mismas camisas. Entonces, una manera que ha tenido el Estado para recompensarte si tienes prácticas de responsabilidad social es darte este puntaje adicional si es que tú tienes la certificación SA 8000, si es que tú tienes el sello de empresa segura contra violencia de género, el sello el certificado de agua del ANA, y estos tres, sí, si mal no recuerdo, son solamente estos tres esquemas, y te da un puntaje que ese puntaje podría ser clave para decidir una compra con el Estado.
Es una de las maneras que tiene, la única manera que tiene el Estado para recompensar estas prácticas. En tema de reporte, no, es totalmente voluntario, salvo las empresas que cotizan en bolsa de valores. Las empresas que cotizan en la bolsa de valores, se entiende de que están obligadas a comunicar su desempeño de sostenibilidad a los accionistas y a los distintos grupos de interés. Ahora, el problema es que la bolsa de valores tiene su propio esquema, que es muy básico, muy simple. Eh, y las empresas deberían ir un poco más allá y ser exigentes con estos principios. Por ejemplo, el esquema de la bolsa de valores no cumple ninguno de los principios que recomienda GRI, que hemos repasado en la charla del día de hoy. Esa es una manera de hacerlo obligatorio. ¿Quiénes más están obligados a hacer, entre comillas, reporte de sostenibilidad? Las sociedades de beneficio e interés colectivo, las sociedades BIC, que si usted, para los colegas que no conocen el término, es una nueva figura societaria, así como las SAC o las SA o las SAA, o las EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Esta sociedad BIC es una empresa que estatutariamente, es decir, en su fundamentación, está definido que tiene un enfoque social o ambiental y tiene que cumplir ese desempeño social y ambiental. Todas estas sociedades BIC están obligadas a hacer reporte de sostenibilidad bajo esquemas que ellos mismos elijan, entre ellos pueden ser reportes GRI. Perfecto. Bueno, y ahí creo que también responde a Luz, que acaba de dejar un mensaje, algo sobre, ajá, ahí está. Las empresas que no aplican responsabilidad social podrían tener sanción. Creo que va en orden a lo que estabas comentando. Gracias, Lucy. La respuesta corta es no tienen sanción. Si no aplica responsabilidad social, no tiene sanción. Ahora, es muy probable que si no cumples algún requisito legal, te caiga una sanción, sí. Sí, eso sí, de todas maneras, ¿no? Ejemplo de eso, bueno, y tener sanción no quiere decir que una empresa no sea socialmente responsable. También, las empresas pueden cometer errores, faltas, ¿no? Y tienen que pagar y hacer un debido proceso sobre esos deudas, esas sanciones o faltas, ¿no? Es natural dentro del esquema empresarial. Irresponsable sería que evadan o que no respondan, ¿no? No respondan o respondan ilegalmente ante esas demandas. Entonces, una empresa que no tiene nada de responsabilidad social no quiere decir, no es igual a que esa empresa sea ilegal, pero una empresa que no tiene preocupación por la sostenibilidad y que, digamos, no tiene esa preocupación por la legalidad, es muy probable que caiga en situaciones de sanción. Cuando mostraste el cuadro, el cuadro, la matriz, De Tania te materialidad. escribió, ajá, ¿cuál es el mecanismo más confiable para construir el eje X de la matriz de materialidad? Ok, muy buena pregunta, Tania, gracias. El eje X se construye a partir de la documentación. Acá yo siempre pido plan estratégico más los sistemas de gestión para poder entender el negocio. Y luego se complementa con reuniones con la alta dirección sobre estos temas particulares. El plan estratégico normalmente no tiene un enfoque social ni ambiental, pero tú tienes que leer con ojos de la sostenibilidad. Si a veces dice crecer, aumentar la producción con la construcción de la nueva fábrica, ya, esa fábrica va a tener un impacto ambiental. Se está cuidando el impacto ambiental de la fábrica. ¿Dónde va a estar la fábrica? ¿Tienen vecinos? ¿Tienen un nuevo grupo de interés? Entonces, tienes que hacer una interpretación bajo el enfoque de los grupos de interés y la sostenibilidad de este plan estratégico y ahondar un poquito más para poder darle una evaluación. Ahora, quien evalúa eso es el especialista. ¿De qué más te abasteces? Te abasteces de temas similares en otras empresas, en su reporte de sostenibilidad. Te abasteces de criterios de importancia del tema. Es un tema que impacta a muchas personas, es un tema sobre el cual ya hay
una visión compartida de que es obligatorio. Ya existe de repente regulaciones voluntarias sobre eso. Existe, el sector científico ya está abocado a tratar ese tema. Un ejemplo, desde hace unos 3 a 4 años, los temas de la comunidad LGTBIQ+, comenzaron a aparecer en las matrices de materialidad. Entonces, eh, las medidas para atender las diferencias dentro de los colaboradores quizás no estaban planteadas hace 4 o 5 años, pero sí había una preocupación y les dábamos un puntaje en el eje X más importante porque ya era una práctica que se veía venir, ocurría en otros países, el nombre social, por ejemplo, prácticas como los beneficios para las parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es parte del análisis del especialista que hace la puntuación en base a estos criterios. Gracias por tu pregunta, Tania. Gustavo te pregunta, ¿por qué las empresas, sobre todo terminales marítimos portuarios, utilizan más el mecanismo de obras por impuesto que el cumplimiento de su responsabilidad social empresarial? Ok, gracias, Gustavo. No puedo corroborar tu afirmación, pero la asumiré como verdadera. Eh, si todos los terminales marítimos portuarios hacen obras por impuestos, no está mal. Obras por impuestos te permite reducir, obviamente, o bueno, no reducir, sino canalizar los impuestos que estás pagando a través de obra pública. Ahora, nunca es 100%, ¿ah? Eso hay que dejarlo claro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, imaginemos que Gustavo, Sara y yo tenemos una empresa, tenemos un terminal portuario, ¿ya? Tenemos un terminal portuario y vamos a construir una carretera que nos beneficia porque va a llegar más rápido y también beneficia a nuestra población aledaña. Ok, entonces construimos. Esa carretera vale 100. ¿Cuánto crees que va a gastar la empresa en construir esa carretera por horas por impuestos? Más de 100. Nunca es 100 exacto. No es que tú gastas 100 y vas a recuperar 100. ¿Por qué? Porque tienes que contratar especialistas en horas por impuestos y ese pago no ingresa dentro de la obra por impuesto. Tienes que contratar, tienes que destinar capacidades, recursos en seguimiento de la obra, en el planeamiento inicial. Normalmente es 10%, 15% más. Y ese 10 a 15% ya no entra en la recuperación del impuesto. Entonces, siempre, obra por impuesto, yo te diría es obra por 0.5 impuesto, 0.9 impuesto, porque hay un margen que no vas a poder recuperar. Si alguien te dice que obra por impuesto es, yo gasto, no es lo mismo, no es 100%. Tú inviertes 100, perdón, tú vas a hacer una obra que vale 100, pero vas a gastar 110, 115. Y ese 10, 15, ese no lo vas a recuperar. Entonces, no es tan sencillo decir que la empresa va a recuperar eso por el impuesto, porque hay un porcentaje que sale de gasto. Ahora, no puedo decirte que cumple o no cumple la responsabilidad social. Esa evaluación lo deben hacer pues los grupos de interés. eh, los grupos de interés, y esto debe estar reflejado en los reportes de sostenibilidad, obviamente. Obras por impuesto fue hasta el 2006 muy, muy importante. Tuvo una caída y bueno, está volviendo a surgir y esperamos que no solamente sea obras por impuestos, sino educación por impuestos, internet por impuestos, nutrición por impuestos. Entonces, que te ayude a tener otras estrategias estatales para poder canalizar ese porcentaje de tu pago de impuestos. Gracias, De hecho, Gustavo. para muchas municipalidades he visto casos muy buenos en los que ellos, por no tener el presupuesto para hacer cierto tipo de construcciones que quisieran hacer o obras, ha sido muy bueno esto de las obras por impuestos para ellos, ¿no? Han hecho parques, cosas que no podían hacer ellos, ¿no? Sí, 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 es muy bueno. Paul te consulta sobre la ISO 26001. ¿Está alineada a los reportes GRI? Ya. A ver, acá hay un tema del huevo y la gallina. 26 salió en el 2010. En el 2010 no existían los estándares GRI. Entonces, la 26 no puede estar alineada a los reportes GRI. En algún momento, la metodología de reportes GRI sí estuvo alineada a la 26.000,
pero fue un esfuerzo vano, para ser directos, vano. ¿Por qué? Porque ambas estrategias buscan objetivos diferentes. La 26 te plantea una lista de actividades que una empresa socialmente responsable debería cumplir. Y Reportes GRI te da una metodología de comunicación, una herramienta de comunicación sobre la gestión de responsabilidad social, que puede tener algunos componentes de 26.000, sí, pero no necesariamente. Al principio, en el año 2010, 2011, 2012, uy, la moda era que tu reporte esté vinculado a 26 y después se perdió la moda porque era una chamba que no daba Adicional. no tiene sentido. ¿Para qué te voy a engañar? Pues, o sea, no tenía sentido. Y hay algunos reportes que están publicándose hoy día, los vinculan a los ODS, pero por ponerle un número. Y eso está mal. Eso está mal porque cuando tú lees el reporte no tiene sentido lo que están diciendo. No tiene sentido que esté vinculado a este ODS. Si vas a vincular un reporte a una ODS, una gestión de responsabilidad social a una ODS, explícala. Explícala para entender cuál es el objetivo del ODS y cómo lo entiendes tú como empresa. Sí, yo he visto como cuadritos que hacen con los ODS de colores. Pensé, en algún momento pensé que había metodologías para alinear tus objetivos a los ODS. Sí, hay metodología para alinear objetivos empresariales a ODS. Sí, existe la página web del Pacto Mundial, tiene una herramienta que se llama SDG Compass, la brújula de los ODS que te permite alinear la estrategia. Y eso está muy bien, ese es el camino correcto, pues, porque pensar, ¿no? Que ya terminaste de escribir tu reporte y es, bueno, y hay que ponerle estos loguitos. Y ya, mira, acá búscate la palabra hambre. Hay Ya, que aparece tres pintarla. veces. Pa, 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 pa. No, no hagan eso, no hagan eso. Hay que ponerle colores como el logo del webinar. Métele más rojo. Pregunta PB Mar. Hola, ¿las normas GRI tienen un costo? Supongo que las guías. No, las normas GRI, es más, acceder al conocimiento, y eso es lo lindo de nuestra carrera, no tiene un costo. Tú los puedes descargar, lo único que te piden es que inscribas tu correo electrónico y te bajas toditita los estándares GRI. Eh, sí, eso a diferencia de la 9014-45 que sí tiene un costo. Por eso seguro que PB Mar dice, ay, es que sí, cuando quiero la 26 me quieren cobrar. Sí, pues ya, acá no, está en un proceso de difusión constante, es un esfuerzo global que hace GRI para convertirse en este objetivo que no lo ocultan, ¿ah? O sea, si tú le llamas a tu metodología universal, es que quieres que todo el mundo la use. Entonces, Asequible. para que todo el mundo la use, tiene que estar ahí al acceso de todos. Tampoco los reportes están en una base de datos y eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque te ayuda a comparar gestiones de empresas, porque te ayuda a entender las motivaciones. Si están bien escritos, son una fuente increíble de ideas, de conocimiento, para que otras empresas sobre ese conocimiento construyan. Qué bonito. Rita, bueno, este es un comentario que quería leértelo igual. Te dice Ricardo, felicitaciones por tu exposición. Estoy justo en la parte académica enseñando sobre responsabilidad social y tu exposición nos apoya muchísimo. Gracias, Rita. Qué lindo comentario. Espero que sirva y que haya sido efectivo para tus alumnos. César te pregunta, ¿cuánto cuesta hacer un reporte de sostenibilidad aproximadamente y cuánto tiempo Mm. toma hacerlo? Ok, en temas de inversión, bueno, la empresa debería, si tienes al personal capacitado, es el tiempo de la persona, ¿no? Que te toma hacerlo. Entonces, la inversión es las horas hombre que ocupe ese personal para hacerlo. Ahora, ¿cuánto tiempo toma? Normalmente, si es la primera vez que haces un reporte, yo estimo entre 4 a 5 meses todo el proceso. Ahora, no es que 4 o 5 meses, César, nos vamos ahí a una sala a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días. No, 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 no. Son 4 o 5 meses de dedicación muy parcial. A veces, en algunos casos, hay semanas en las que no hay nada que hacer. Y hay un momento de la redacción de que también depende de tu habilidad. Pues hay personas que pueden, yo he tenido
gracias a todas las personas que han pasado por mi empresa y he tenido chicos que han desarrollado habilidades para escribir reportes que en un día te escribían un capítulo, dos capítulos, y también hay gente que llegó a trabajar conmigo y que le costaba voltear todo esto y que obtuvo esa capacidad. ¿Cuál es la ventaja de nosotros los consultores que hacemos esto todos los días? Entonces, como hacemos eso todos los días, es más sencillo para nosotros. Si tú tienes que hacerlo una vez al año, tienes que tener ese conocimiento fresco para hacerlo rápido. En cambio, nosotros podemos hacerlo en 3 meses, 2 meses y medio, quizás. Eh, Recomiendo hacerlo hacia finales de año, noviembre, diciembre, empezar, o sea, ya empieza la época de reportes, para poder culminarlo entre enero, febrero y marzo del siguiente año. Y entre noviembre y diciembre se hace el relacionamiento con grupos de interés. Ya para diciembre tú sabes si la empresa le dio bien o le dio mal. Complementas un poquito de información de enfoque de gestión, ya tienes los temas materiales. Y cuando cierra el año ya sabes pues cuántos trabajadores son, cuánto fue tu huella de carbono, cuánto consumieron de agua, porque ya terminó el año ya. Y complementas esa información y te dedicas a redactar, ¿no? Roberto te pregunta, ¿cómo podríamos sistematizar esta data de los reportes a nivel país? ¿Cuáles son los Mm. nuevos retos? Ok, no hay un esfuerzo, todavía no existe una herramienta para sistematizar la data. Alguna vez se intentó por indicador asociarlo, pero era muy complejo. No existe una organización local que haga este esfuerzo, ¿no? Que es como tener un monitor de reporte de sostenibilidad. Conversábamos antes de iniciar la entrevista que hace algunos años existía en el Ministerio de Trabajo el programa Perú Responsable, que era el área del Estado dedicada a impulsar la responsabilidad social empresarial, y uno de sus objetivos era crear la ley de responsabilidad social, y uno de los requisitos de esa ley era elaborar reportes de sostenibilidad. Y también se veía la posibilidad de ser un pequeño un receptor de distintos reportes, hacer estudios comparados, a ver tendencias globales y tendencias nacionales de reportes de sostenibilidad. Pero esa oficina cerró hace ya 3 años aproximadamente, un poquito más, cerró y bueno, no ha vuelto a abrir. Lo que necesitamos es que más empresas hagan reportes de sostenibilidad, se comparta. A mí me encanta conversar con todos, con todas las personas que conozcan esto. Mi sueño, y yo siempre digo que mi sueño es que la gente sepa de responsabilidad social así como sabe del ceviche. ¿Qué lleva el ceviche? Pescado, cebolla, limón, sal, ya le pones un choclito, un camote si quieres, tu chifle. Pero lo sabes que hay un ceviche. Si yo te traigo algo con, no sé, con un frito, no, eso no es ceviche. No es, pues, no es ceviche, no te voy a engañar. Entonces, ojalá en algún momento hagamos responsabilidad social, así como le ponemos el punche y la pasión a la comida. Justo José Claudio te pone, existe una plataforma de GRI dirigida a empresas proveedoras pymes para que elaboren reportes simplificados. No Mm. obstante, no es una plataforma de libre acceso ni para asesores independientes ni empresas que por voluntad propia quisieran hacer un reporte. ¿No debería ser una plataforma abierta y así impulsar el uso de esta herramienta? Gracias, José Claudio, por la pregunta y has utilizado muy bien los términos. Eh, Son reportes simplificados. Los reportes que propone esta plataforma son reportes basados en GRI. No cumplen los 10 requisitos que hemos visto, ¿no? No exige, por ejemplo, relacionamiento con grupos de interés. No exige equilibrio. Quienes te dan la materialidad son las empresas tractoras. Y esto parte de un objetivo que es vincular a los proveedores con las grandes empresas para que reporten los temas que son más relevantes para estas grandes empresas. Ahora, no conozco por qué no es de libre acceso. Debería hacerlo, en verdad, debería hacerlo. Ahora, nuevamente, para elaborar un reporte no necesitas utilizar este tipo de herramientas. No deberías necesitar este tipo de herramientas. Claro, te simplifica un poco, pero te va a botar al final un reporte que no es gris, que está basado en gris, que tiene un sello. Ahora, el tema es que
ver cómo convertir esas prácticas buenas de casi reportes en comportamientos sostenibles dentro de las organizaciones. Eso debería ser lo más importante. Ahora, eso también te da la oportunidad de que tú mismo o puedas emprender el camino de tener plataformas, porque lo que hace la plataforma de proveedores PyME de GRI no es chino, ¿ah? O sea, no es una cosa como, wow, ciencia oculta. No, es una página web donde te pone el estándar, completas tú y que lo que está haciendo es simplificar pues la redacción. Pero nada, lo agrupa y te presenta un modelo de reporte. Entonces, ¿hay oportunidades para construir esto? Sí, sí hay oportunidades. Ahora, lo importante, quizás lo más relevante es que comunicacionalmente y reputacionalmente GRI jala bastante. Y está bien que lo haga. Es mejor que se haga que no se haga, obviamente. Pero sí es una buena pregunta que deberías trasladársela a la Oficina Nacional de GRI en el Perú. Mencionabas que las auditorías en este caso Ujú. eran súper raras, pero te preguntan quién audita en todo caso, si es que se dan Ah, estos bueno, milagros. sí. GRI te plantea dos niveles de revisión. Te plantea las auditorías o las cartas de verificación. En las cartas de verificación, normalmente son agentes que hacen reportes de sostenibilidad, que no son los que han elaborado ese reporte, sino que te dan una opinión sobre el uso de la metodología. Eh, qué entidades auditan de manera completa? Casas auditoras, SGS, Bureau Veritas, AENOR, eh, casas auditoras grandes que tienen especialistas en este tipo de contenidos, ¿no? Ahora, ¿quién es el auditor? Es gente que tiene experiencia, que son auditores de formación, y en la auditoría existen normas en las cuales tú puedes certificarte, así como en Medio Ambiente 14001, en responsabilidad social hay pues la SA 8000, SMETA, existe la AA1000 también, y la AA1000 tiene una norma específica para auditar. Ahora, también las Big Four o las casas auditoras financieras, Ernst Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, y me estoy olvidando de una. Me estoy olvidando de una de las empresas grandes. Bueno, ahorita me acuerdo. Ellos auditan reportes, pero bajo una metodología diferente, ¿no? Normalmente ellos auditan reportes financieros y en los reportes financieros a veces integran los temas de sostenibilidad y ellos hacen una revisión y dan su opinión sobre cómo ha sido revisado, cómo ha sido realizado y cómo se cuenta ese reporte de sostenibilidad. Bueno, aquí César te respondió sobre el tema del costo. Bueno, ahí yo asumo, o leyendo la pregunta de César, que tiene que ver con la persona a la que le pagues, ¿no? Para que te haga tu reporte. Ah, Si es que es alguien bueno, si es alguien de la misma empresa o contratas un consultor, ¿no? claro. Ahora, sí, para responder directamente, 50.000 soles, uf, no. Bueno, hubo una época en la que sí, 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 eran carísimos los reportes de sostenibilidad porque había muy pocos especialistas y quienes dominaban el mercado, pues era casi, pues, o sea, ponían el precio que querían para ser sencillos. Y yo recuerdo presupuestos de mineras que bordeaban los 80.000, 70.000 soles, una locura pagar eso por un reporte de sostenibilidad. Mira, un reporte de sostenibilidad está en el margen de los 20.000 a 40.000 soles, aproximadamente. 20.000 a 40, dependiendo de la profundidad. ¿A qué me refiero? De repente la empresa ya ha levantado información con sus grupos de interés y te dice, acá está la materialidad, Ricardo. Tienes que hacer entrevistas y escribir. Perfecto. El otro lado es, no tengo nada. Y es más, no tengo canales de comunicación con los grupos de interés. Vas a tener que viajar a 6 ciudades, hacer focus group en cada ciudad con distintos grupos de interés. Necesitas un equipo de 2, 3, 4, 5 personas para levantar esa información que también ocurre. Entonces, en ese caso sí, pues los reportes son más caros. Espero haber respondido tu pregunta, César. En verdad, como en toda consultoría, son horas hombre.
¿Cuánto te demora hacerlo? Bueno, calculas tus horas hombre, la cantidad del equipo y sacas tu costo, ¿no? Y en eso hay diversos empresas que brindan este servicio. Bueno, estoy habiendo toda una conversación en torno a las obras por impuestos que me ha dado una idea de que podemos hacer una charla sobre eso. Estaría interesante hablar con Claro. un especialista para que nos cuente, porque yo no manejo el tema y de hecho no tengo por acá cerca a mi padre que ha trabajado en las Ujú. municipalidades y a pesar que lo que dice Gustavo es que sí les reducen los impuestos, ¿no? Porque él Sí, dice sí, le reducen los impuestos. los impuestos. Yo me acuerdo que a ellos les convenía, me acuerdo que cuando él era gerente de servicios a la ciudad y justo Plaza Vea les iba a hacer un parque, él Ujú. decía que sí les convenía como municipalidad que lo haga. Como Entonces, municipalidad, por supuesto que les conviene. claro, Por supuesto. entonces, Mi comentario era que si el parque costaba 100, la empresa no ponía 100, siempre ponía 100 algo más. sí. Y lo que recuperaba era 100, pero ese 10%, 15% adicional ya no lo recuperaba. ¿Por qué? Sí, pero Porque son costos asociados. aparte creo que hay todo un tema con las municipalidades, yo no manejo el tema, siempre lo escucho. Tienen problemas con sus presupuestos siempre ellos, porque aparte que Mm, muchas de sus obras dependen de del pago de los arbitrios, ¿no? O sea, sobre todo lo que son parques y todo esto. Entonces, cuando venían y la empresa les ofrecía hacerles la obra, ellos saltaban de un pie. claro. Porque entonces sí sería bueno, no es mi tema, por eso no quiero hablar mucho, Sí, me sí, sí. encanta leerlos, ahí no sé si lo estás leyendo, Gustavo, que decía que en No, realidad la no. obra por impuesto de la municipalidad o gobierno regional, al final el ministerio les descuenta de sus presupuestos a los gobiernos subnacionales, por lo tanto no es un regalo, obviamente no es un regalo, pero por las reacciones que veo cuando hay este tipo de obras, creo que es algo que sí les conviene porque tienen muchos problemas las municipalidades con el tema de sus presupuestos, porque como decía, bueno, me estoy acordando las lecciones del almuerzo, que es a la hora que comemos, él decía, si bien la municipalidad te dice, el ministerio les puede decir, este es el presupuesto y la municipalidad sí puede ser el presupuesto, el ministerio no les da a las municipalidades la plata. Eso es lo que estoy No, no. recordando. No les da la plata la sacas tú de los arbitrios, de todos esos pagos que hacen los vecinos. Entonces, por eso en teoría ellos no tienen un presupuesto. Entonces, cuando a veces me acuerdo que tenían temas con la fiscalía, que les decía, ¿y ustedes por qué no pagaron si estaba en el presupuesto? Y él decía, estaba en el presupuesto, pero una cosa es que esté en el presupuesto y otra cosa es que nosotros tengamos la plata del presupuesto, ¿no? Es como un tema más Claro. teórico. Entonces es bien interesante, así que me están dando una idea para hacer una charla Ujú. sobre eso. No, no, César, no me has incomodado para nada. No me has incomodado. De repente por mi voz, no, gracias a ti por preguntar, porque este, en realidad debe ser la pregunta de varios, ¿no? Cuánto cuesta hacer un reporte? Creo que es una pregunta, que todos tienen y bueno, ya lo explicó muy bien Ricardo, ¿no? No me has incomodado para nada, de repente A soy mí un poco tampoco, a mí fusiva. tampoco. No, al contrario, está bien, porque yo creo que sí es una pregunta que muchos se deben de hacer, porque no es algo que sea gratis tampoco, ¿no? Necesita gente que haga levantamiento de información. Es correcto, es correcto. Y bueno, y depende también la oferta, ¿no? ¿Es más barato que hace 10 años? Sí. ¿Es más barato que hace 5? También. Y bueno, ya César tiene una idea más o menos de cuánto es lo que cuesta, ¿no? Genial. Gracias, ya tenemos hora y media. Yo agradezco, Ricardo, que te hayas tomado tiempo para responder absolutamente todas las inquietudes, comentarios, debates que han habido acá. Ha estado súper rico, me encanta cuando preguntan un Qué montón, bueno. porque eso quiere decir que la charla ha calado y Sí, ha ¿no? despertado. Sí, sí, en verdad ha sido tienes madera de maestro, definitivamente, porque ha sido una clase y creo que nos ha dejado con un buen gusto sobre este tema, ¿no? A las personas que estamos empezando o ya tenemos un tiempo de sostenibilidad, como que nos has dado ya una mirada más amplia y que además, más que, como tú dices, más que aprender una norma, tenemos que empaparnos en muchos temas para poder finalmente entender Sí, cómo se hacen estos reportes, ¿no? exacto, exacto. Y yo agradezco mucho la oportunidad y te deseo lo mejor y a todos por su tiempo, por haberme escuchado. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ti, gracias a todas las personas que se han conectado. eh, y también, César, nuevamente, por favor, no me has incomodado. Un abrazo gigante y les estoy dejando el enlace de asistencia para las personas que quieran después también recibir la constancia, porque siempre le damos una constancia a los que estuvieron en la transmisión en vivo. Normalmente se conectan, no sé, se inscriben 250, pero en la transmisión en vivo tenemos muchos menos ya. Y premiamos ese acompañamiento porque en Ah, qué realidad bueno. como lo que han visto, lo que enriquece este tipo de charlas es el diálogo con ellos, ¿no? No estamos en un auditorio, pero las preguntas se sienten y Ya los pronto. debates. Yo, Exacto, yo ya. te voy a sacar el compromiso de cuando ya empiece la presencialidad, me invites a hacer tu charla, pero presencial. Aquí está el auditorio. Me Siempre invito yo teníamos, mismo. sí, es el primer invitado, darlo por hecho. Acá Genial. extrañamos el auditorio. Lo bueno es que hemos podido, normalmente cuando lo hacíamos era también las charlas de los jueves, porque empezamos con unas charlas del ciclo de conferencias y mucha gente tenía temas para llegar a la uni, ¿no? Porque a las 6 de la tarde había tráfico. Pero extrañamos porque además estaba su rico break, ¿no? Teníamos un rato Claro. de conversar, se extraña mucho conversar con la gente, ¿no? Ok, ok, yo me apunto. Ahí estoy. Perfecto, entonces te invito a la inauguración de nuestra próxima charla. Gracias, Ricardo, nuevamente. Los mayores de los éxitos. Sé que siempre das charlas, así no sé si tienes alguna página o algo donde te puedan seguir los que quieran siempre estar detrás de tus pasos. Muchas gracias. Sí, me pueden seguir en LinkedIn. Yo soy más activo en temas profesionales en LinkedIn. Me busca como Ricardo Cuba, ahí los agrego. Si no, mi página web es www.ctc.la, que es el nombre de mi empresa, Carabedo Tejada y Cuba Consultores. www.ctc.la. LA, sí, de Latinoamérica. Ya. O me pueden escribir a ricardo@ctc.la. También me pueden encontrar por ahí para ayudarlos a lo que necesiten. Acá César dice, hay un curso gratis de obras por impuestos en Proinversión. Lo tienen en virtual también. Ahí estoy poniendo el comentario de César. Gracias, César, qué bueno, porque en verdad Es hay que importante, aprovechar ese tipo de cosas, sí. A claro. mí me encanta, apuntada. Gracias, César, por el dato. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes. El próximo martes es Catuni. Los que no saben qué es Catuni, busquen en la página de la Uni. Es una feria donde van a ver un montón de actividades, tanto académicas como culturales. Así que, por favor, estén prendidos de las redes de la Uni en la próxima semana. Un abrazo, Ricardo. Espero ya pronto que podamos vernos. Cuídate mucho. Cuídate, chao.